Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Volvimos, aunque en teoría no nos fuimos, pero como les comenté en el último episodio que salió, donde hablábamos de los breaks, de los descansos y un poquito desde la perspectiva de todo lo que ha estado pasando recientemente, ese y el episodio anterior fueron grabados con antelación, fueron grabados antes de irnos de viaje, de vacaciones, medio break, medio business, medio un poco de todo. Así que en teoría este es el primer episodio que estoy grabando desde hace unas 2 semanas aproximadamente. Si bien los episodios siguen saliendo ininterrumpidamente semana a semana todos los miércoles, para mí a veces esa sensación de tengo rato que no grabo y cuando hago recuento es ok, claro, los últimos 2 episodios los habíamos grabado antes. Pero estamos de vuelta, como podrán notar, nos fuimos un poquito a climas, iba a decir más tropicales, pero realmente acá en New York, sí, para aquellos que todavía tienen la duda, seguimos en New York, solo que ya no en New York City, ya no estamos en Queens, ahora estamos más upstate, específicamente por el área de White Plains, así que si algunos de ustedes que ven o escuchan el podcast se encuentran más por estas áreas, let me know, porque realmente me siento como la nueva del colegio, de que no conozco a nadie. Pero también recientemente volvimos del viaje. Yo siento que julio es el mes en donde empieza un poco más la adaptación a todos estos cambios, la adaptación a un nuevo vecindario, un nuevo hogar, un nuevo todo. Y si bien en los últimos episodios creo haberles comentado que esperaba ya tener el blog listo de todo lo que es mudanza, realmente junio ha sido un mes bastante movido, bastante que se ha salido de mi control, entre comillas, si se quiere, y justamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Me estoy permitiendo llevarlo a mi ritmo, me estoy permitiendo hacer una cosa a la vez, porque a mí me gusta hacer las cosas bien, no a las apuradas, no solo para decir lo hice y ya, sino realmente tomarme el tiempo de editar ese blog que además fue grabado durante varios meses, durante diferentes periodos, viviendo tantas cosas, y yo siento que para mí a nivel personal tiene un lugar muy especial porque recuenta tantas transiciones dentro de una transición más grande, así que ténganme paciencia, pero pronto lo van a tener disponible en el canal de YouTube. Pero como les comentaba anteriormente, junio ya se veía venir que iba a ser un mes bastante movido. Sin embargo, uno tiene una idea, uno tiene una visión de, ok, esto es lo que hay en el calendario, esto es lo que tengo agendado, esto es lo que, esto es lo que yo siento que va a suceder de cierta y determinada manera. Y si bien mayormente sí pasó como yo lo pensaba, no fue al 100% como lo tenía previsto. Y definitivamente es parte de la vida, es parte de los ciclos, es parte de los cambios y nuevamente es parte de hacer las paces con el hecho de que no controlamos prácticamente nada. Pero más allá de traerles una visión de no controlamos nada y hay que soltar y hay que hacernos los locos y bueno, ¿qué será? Realmente lo que quiero es traerles hoy una perspectiva un poco más desde la libertad. Y eso es lo que yo he estado trabajando en conectar con esta idea, ya que antes cuando me llegaban, que todavía me llegan los típicos mensajes de tienes que soltar y tienes que liberar y tienes que dejar que las cosas sucedan y no tratar de querer controlar todo, porque cuando tratas de controlar todo lo que haces es ponerte más ansiosa. No digo que no haya algo de cierto, pero al principio para mí cada vez que me decían el soltar era el equivalente de cuando uno está en un punto muy enojado, frustrado, que estás así a punto de ebullición y te tiran la clásica de bueno, pero cálmate. Es como cuando me decían bueno, pero suelta, y es como suelta tú, no es tan fácil, pero definitivamente es necesario. Y con este mes y todo lo que he estado viviendo y parte del aprendizaje mayor que me ha estado quedando es sí, reconecto con esta idea de que prácticamente no controlamos nada, pero más allá de verlo desde la frustración, desde el ¿por qué no?, desde el victimismo, desde la queja, elijo verlo desde la libertad que eso conlleva. Así que de esto vamos a estar hablando más el día de hoy. Cuando hablo un poco desde la perspectiva de
esto del control y que prácticamente no controlamos nada, ya es una temática conocida en el podcast, ya es algo de lo que hemos hablado anteriormente. Pero en este contexto en particular, fue lo interesante de que cuando yo les estaba grabando el último episodio donde hablábamos de las pausas, donde hablábamos de tomarnos un break y descansar y realmente disfrutarlo y no sentirnos culpables, esa era precisamente mi intención con gran parte de este viaje. Para contexto, esto es un viaje que sale a raíz del Mundial de Clubes, que para aquellos que son futboleros o específicamente si son argentinos como mi esposo, esto es algo que se está celebrando todavía acá en los Estados Unidos, en diferentes estados, y básicamente el equipo del que es fan mi esposo iba a estar jugando 2 partidos en Miami y después iba a estar jugando un partido en Nashville. Y de allí se arma la idea de este viaje. Originalmente él iba con su hermano, un grupo de amigos, eso ya lo tenían cuadrado desde hace un tiempo para los de Miami, y yo después me iba a juntar con ellos en Nashville. Y para sorpresa de nadie, y como sé que ya lo hemos hablado en el podcast y muchas personas están pasando un 2025 bastante movido, bastante cargado, con demasiadas cosas, llegó un punto donde literalmente dije, necesito unas vacaciones. Y no es de que a mí no me guste tomarme vacaciones, pero normalmente suelen ser como mismas fechas, mismos propósitos, que si nos vamos de viaje por el cumpleaños de mi esposo, que si después nos vamos en un mini getaway por mi cumpleaños, de repente para esta fecha suele ser que sí alguna visita familiar, y cuando no hay algo agendado, personalmente no suelo ser el tipo de personas de que me invento unas vacaciones. Sé que es no tan sagitario a mi parte, estamos trabajando en eso, pero particularmente el mes pasado, porque cuando vean este episodio ya estaremos en julio y todavía no entiendo cómo ya va la mitad del año concluida, pero básicamente lo que sucedió fue que llegué a este punto, de hecho antes de junio, fue en, vamos a decir, mediados a finales de mayo, donde estaba bastante cargada con el tema de la mudanza, tanto cerrar el ciclo del hogar anterior, terminar de finiquitar cosas que íbamos a necesitar tener ya establecidas para el nuevo hogar, también temas laborales, también temas papelísticos, migratorios, temas de negocio. Fue como que todo se me acumuló y llegó un punto donde dije, Dios mío, quiero vacaciones, quiero un break. Y curiosamente fue a raíz de unos stories que le vi a una de las que fue invitada en nuestro podcast anteriormente, cuando hicimos la edición de The Series con Ori el año pasado, que si no han visto esos episodios se los mega recomiendo porque de verdad que fueron fantásticos. Una de nuestras invitadas, a quien pueden conseguir como Hey Lovely Girl, yo la estoy siguiendo y de repente monta unos stories desde Key West y la playa y todo hermoso. Y yo dije, ¿saben qué? Yo como que me voy también para Florida. Y agarré, llamé a mi mejor amigo que vive allí y le planteé la de, mira, mi esposo tiene este plan ya Airbnb montado, ya con sus amigos, es un boys trip, yo no tengo intención de meterme allí, pero quiero ver la posibilidad de quedarme con alguien más, a.k.a. contigo, que ya he llegado allí anteriormente. De casualidad estarás en Miami para estas fechas. Y caló perfecto porque justo el día después de que yo me iba, o nos íbamos todos para Nashville, si lo hacíamos de esta manera, le tocaba un viaje de trabajo. Entonces fue como que justo estaban los días esos hasta prácticamente cuando yo me iba, y fue como, perfecto, hagamos eso. Logramos cambiar los pasajes, entonces en vez de salir de New York, me iba en los mismos vuelos que mi esposo a Florida, y después de allí nos íbamos todos juntos a Nashville. Y de eso también les grabé algunos vlogs. Todavía voy a ver si da suficiente material para 2 o si va a terminar siendo uno solo, así que espérenlo por allí. Pero básicamente fue ese cambio que para mí se sintió muy fuera de los planes, fuera del sistema, no tan gestionado y organizado con antelación como suelo ser yo, pero dije, ¿sabes qué? Me voy a dar la oportunidad, en especial porque también mientras se acercaba el mes de junio para mí era un mes que sabía que estaba este viaje, pero dije, bueno, déjame empatar el otro viaje de Florida. Sabía que me tocaba utilizar mis días de vacaciones, sabía que había una gran chance de un cambio significativo a nivel laboral que posiblemente llegaba a fin de mes, y yo sé que estoy siendo un poco vaga o vague en cuanto a cómo les estoy explicando las cosas, pero quiero que se terminen de
establecer ciertas cosas para poder después echarles como que todo el cuento en detalle. Pero básicamente era un mes que al llegar a su fin, que para cuando vean este episodio, si lo están viendo el día de estreno, es hace un par de días, venía con cierres significativos y también con el espacio para nuevas cosas que todavía no sabía qué iban a hacer. Entonces realmente se sentía como una gran carga y casi como que este reloj, este countdown de, bueno, te quedan estos días de ver qué haces, y fue como, ¿sabes qué? Me voy a dar unas vacaciones. Al principio sentí que estaban llegando no en el momento más adecuado por todas estas transiciones, pero agradezco de sobremanera el hecho de haberme inventado este viaje, de haberme inventado el déjame salir de la estructura y de la idea que yo tenía de cómo iban a ser las cosas, como yo lo tenía gestionado y controlado, y me voy a dar la oportunidad de fluir. Y cuando yo les digo la oportunidad de fluir, es la primera vez que conscientemente en unas vacaciones yo elijo no tomar ninguna decisión y no estar en control de nada. Nuevamente, algo muy atípico de mí, pero es parte también de ese proceso de romper con esa identidad, y también vamos a estar hablando de identidades en un episodio próximo, pero romper un poco con esta idea y este patrón y esta identidad que he sentido muy propia por mucho tiempo, que es la que controla, la que organiza, la que tiene todo sistematizado, y esta vez fue el déjame darme la oportunidad, ya que estoy en un contexto seguro. No es como que me inventé un viaje sola a un lugar donde nunca he ido y no tengo ningún tipo de guía. Aquí es un lugar al que ya he tenido la oportunidad de ir muchas veces, como lo es Florida, como lo es específicamente Miami. Voy a estar quedándome en un lugar en donde ya me he quedado anteriormente con mi mejor amigo de 30 años, de que tengo todas estas bases establecidas que me dan seguridad para yo poder soltar las riendas y dejarle el control a alguien más. Y fue una de las cosas que le verbalicé a mi mejor amigo antes de ir. Fue como, mira, por primera vez voy a conscientemente no planificar nada. Porque también había esta parte de mí de que cuando hice el cambio de pasaje fue como que, ok, listo, me voy por una semana, a diferencia de las últimas veces que fueron menos días. En mi cabeza lo primero que empezó a rondar fue, ¿y si alquilamos un estudio y volvemos a hacer otros episodios con invitadas y si organizamos esto y lo otro? Y fue como que, ya va. Ya tenemos bastante carga de cosas con las que hemos estado lidiando, trabajando, resolviendo sobre la marcha desde que empezó el año. Vamos a darnos este espacio consciente de una semana de no tener ningún plan y que la vida nos sorprenda. Y fue exactamente lo que le verbalicé a mi mejor amigo. Fue como que, mira, voy estos días, me quedo contigo, eso es lo único que yo sé. De resto, lo que tú quieras. Si tú quieres que vayamos a la playa todo el día, maravilloso. Esa sí era una como de mis cosas que quería hacer, pero era evidente porque, de nuevo, es un destino muy de playa, muy tropical, y aparte de donde vive él, caminando a la playa está a 2 cuadras. Así que era algo de que si de repente un día él no quería ir, yo me podía ir caminando sola. Pero fue decirle a él, si tú quieres ir a la playa, vamos a la playa. Si quieres ir a pasear, vamos a pasear. Si quieres de repente un par de días quedarnos en casa viendo películas, lo que sea, estoy abierta a todo, pero voy con la intención de descanso, de desconexión, de por una semana no tener que estarme preocupando ni pensando en todas estas cosas que están sucediendo en mi vida. O sea, quiero por unos días estar medio de lulo y pensar como, no quiero pensar en nada de esto y me olvido y ya está. Y esa era la intención. Y debo decir que un 75% aproximadamente nos cumplimos, porque conscientemente, como les digo, no planifiqué nada más allá de un paseo en el bote que es nuestro negocio. Para aquellos que no sepan, tenemos este negocio con una inversión que hicimos a principio de año, en donde tenemos un bote que rentamos en Miami. Para aquellos interesados que estén en Miami o que vayan a Miami, nos pueden contactar. Yo voy a dejar la información aquí en la descripción. Y también estamos afiliados con una marina, en donde si de repente nuestro bote te resulta un poco pequeño o estás buscando otras opciones, nosotros también te podemos facilitar esa diligencia. Así que ya saben. Pero básicamente lo único que planifiqué fue eso. Fue como que quiero poder sacar el bote una vez, coordino un día que mi esposo y mi cuñado puedan, le digo a varios amigos y los que puedan ir, buenísimo, y pasamos una tarde diferente. De resto no hay más plan. Y literalmente desde que llegamos fue como o ni siquiera antes de nosotros llegar iban saliendo algunos plancitos de que yo no los estaba organizando, sino que de repente, mira, está este cumpleaños, mira, está esta salida, mira, está este show de comedia, mira, está este plan de esto. Y yo era como, sí a todo, lo voy agregando, ustedes decidan y yo te digo que sí y ya. Pero curiosamente, apenas llegamos, que ese día ya habían como ciertos planes determinados, para mí fue como,
quiero también escucharme y ser consciente de lo que mi cuerpo está pidiendo. Y para mí, el hecho de que la primera semana de junio fuera completamente dedicada a mudar, empacar, cerrar el ciclo de la casa anterior, mientras todavía estaba trabajando, mientras todavía tenía otras responsabilidades. No fue como que me tomé un break de no estoy haciendo nada más, sino no. Era todo eso pasando la primera semana de junio. Nos mudamos el 7 de junio para acá. La segunda semana sigo trabajando, sigo teniendo mis responsabilidades, me sigo ajustando a un nuevo commute, a un nuevo sistema, un nuevo todo, mientras a la vez literalmente estamos desempacando un hogar entero, poniendo las cosas en orden. Y el día antes del viaje literalmente fue abrir la última caja. Mi meta era, quiero dejar, no todo tiene que estar necesariamente en su lugar y perfecto, pero por lo menos ya no tener una caja más. Y se logró el objetivo y fue terminar de desempacar la última caja, agarrar las maletas, irnos a dormir a Queens porque nuestro viaje salía muy temprano en la mañana, entonces teníamos que estar en el aeropuerto la guardia de madrugada y literalmente fue ir a dormir a casa de unos amigos la noche antes y a las 4 de la mañana ya estar despiertos, estar en el aeropuerto, tomar el vuelo de las 7, llegar a Miami y fue así como, no he parado en 2 semanas, así que fue una de esas de que, bueno, ¿qué quieren hacer? Y para mí era como, nada, la nada misma. Y es en ese aspecto en donde, por un lado, relaciono este tema de el control o soltar el control y verlo como libertad, porque para mí fue precisamente eso, fue el conscientemente decidir en este aspecto, en este sentido, si bien suelo ser la que tiene un itinerario y tiene todo programado, no me molesta soltar el control porque me siento segura, porque me siento tranquila, porque no es algo como tan detrimental, no es algo como de vida o muerte, sino que es vacaciones, es planes. Y si de repente teníamos el plan de ir a la playa hoy, pero nos terminamos quedando en casa porque estábamos cansados y lo preferíamos, buenísimo, tenemos la libertad de decidir. Si de repente no teníamos ningún plan y elegimos algo último minuto que nos funcione a todos, maravilloso. Allí es donde yo realmente estaba disfrutando ese aspecto de libertad. Y yo siento que cuando suele ser nuevamente en un contexto un poco más cómodo, un poco más familiar, se facilita el poder soltar el control. Sin embargo, después tuve ciertas situaciones y por eso les digo que logramos los objetivos en un 75, vamos a decir 80% como mucho, que para mí es bastante bien. Pero es el hecho de que surgieron cosas que no estaban en los planes, a pesar de que no habían planes, más por el lado de qué vamos a hacer. Después surge, o literal al segundo día de llegar allá, surgen ciertos imprevistos o ciertas situaciones que no tenía pautado en mi calendario o en mi mente, porque de nuevo, yo iba modo, estamos de vacación, estamos de break, vamos a relajar, y de repente era gestionar y lidiar con temas papelísticos, temas de trabajo, temas en donde ambos aspectos convergen, y para mí era esa frustración de, pero yo quería mis vacaciones y yo me quería relajar y yo no quería tener que lidiar con todo esto, y es como, ¿por qué no puedo tenerlo de la manera como yo quería? E incluso en ese, tengo la idea de no hacer nada, se sale un poco el control, se sale un poco la gestión. Y para mí lo clave fue entender que aún en ese tipo de situaciones un poco frustrantes y un poco fastidiosas, seguía teniendo la capacidad de escoger. De escoger si quería ignorarlo y decir, cuando vuelva en 10 días, en 8 días, lidio con esto, gestiono esto y me atengo a las consecuencias. O por el otro lado decidir, ok, sí, me encantaría poder estar desconectada completamente de todo. Desafortunadamente no es mi realidad en este momento. No estoy en la capacidad del 100% de poder decir, no me encargo de nada de esto, o sí lo estoy, pero si me tomo esa ruta, ese camino, hay ciertas consecuencias con las que voy a tener que lidiar después. Si en vez tengo como mi pequeño berrinche y me frustro y me enojo, pero decido, ok, me voy a tomar 1 hora en este momento para gestionar esto, manejar esto, mandar este correo, hacer esta llamada, lo que me toque hacer, y después volver a modo vacación, es una manera en que puedo tomar un poquito más de control en una situación en donde no estoy controlando mucho, pero por lo menos puedo accionar de una manera consciente y tengo este poder de toma de decisión y de gestión de la manera que no necesariamente quería, pero sigo teniendo la opción y sigo teniendo la libertad de poder escoger cómo quiero
manejar ese contexto, manejar esa situación. Y así fue precisamente como lo fui llevando, así fue precisamente como me di la oportunidad de, en las diferentes ocasiones en donde se presentó esta situación, porque no fue una vez y ya, sino de, ok, mandé este correo y lidié con esto el martes, pero entonces el jueves me llegó un follow-up, pero entonces el viernes tuve que hacer una llamada y 2 días después me tocaba mandar más evidencia de esto y después responder a esta situación de trabajo. Entonces fueron como repetitivas y de nuevo, fue frustrante, fue cansón, fue el porque a mí, yo quiero estar en modo vacación, pero lo vi también como me estoy permitiendo soltar en control en todas estas otras áreas, me estoy permitiendo relajarme y me estoy permitiendo descansar y me estoy permitiendo desconectarme en este tipo de situaciones que también se salen de mi control y no es lo ideal, pero déjame al menos tomar la decisión que yo sé que es la correcta o la mejor en este contexto, dedicarle su tiempo, dedicarle lo que tengo que hacer y después volver a modo vacación de la mejor manera posible. Y en todo este story time lo que quería era reflejar 2 realidades en donde me tocó de alguna forma soltar el control de cómo yo hubiera querido que fueran las cosas, o de tener un plan, o de tener todo gestionado, como en un aspecto fue un poco más consciente de soltar, porque de nuevo era una situación en donde fuera plan A, plan B, plan C, realmente no hacía gran diferencia. Entonces el tener un poquito más de esa flexibilidad y de ese espacio para jugar un poco con la incertidumbre en el aspecto más divertido, más de universo sorpréndeme y vamos a ver qué sucede, muy distinto a cuando es una situación donde sientes que esto tiene que salir así y se tiene que dar de cierta manera porque necesito esta respuesta, porque tiene que salir este tiempo, y de nuevo es intentar controlar. Quiero hacer énfasis o pequeño asterisco acá de que cuando hablo de este aspecto de soltar un poco el control en el contexto de cómo uno quiere que salgan las cosas, no estoy diciendo que no vamos a tener un plan, no estoy diciendo que no vamos a tener una estructura, no estoy diciendo que no vamos a tener una estrategia. Pienso que la combinación ideal, o lo que llega lo más cerca de una combinación ideal, es el tener una idea, tener un plan de quiero llegar a este objetivo, o quiero conseguir esto, o quiero lograr aquello. Estos son los pasos que necesito dar para poder llegar allí, o por lo menos de los pasos que soy consciente que puedo dar y que entiendo de que A lleva B, B lleva C, y así sucesivamente. Y al mismo tiempo abrirnos y flexibilizarnos con la posibilidad de que no todo salga exactamente como lo planeamos, que pueden haber ciertos delays, retrasos, desajustes, obstáculos, y es normal. Y es tengo esta idea de plan, puede que hasta la mitad salga como yo lo planeé, pero de repente a la mitad y un poquito más, un obstáculo que no tenía previsto, sucedió algo que no estaba en mis planes, y es ¿cómo decido afrontar esa situación? Me permito abrirme a que, ok, esto no se está dando, déjame tomar una pausa, déjame reajustar, déjame analizar la situación, déjame ver qué cambios puedo dar, déjame pedir ayuda, déjame dejarlo en pausa y dejar que la cosa continúe a lo mejor un par de días y ver si se solventa, porque hay veces que sucede así también y uno lo verá como, ay, las cosas se arreglan solas. A veces sí, a veces lo que requieren es tiempo, a veces lo que requieren es fe, a veces lo que necesitan es que uno la suelte un momento y quizás nos enfoquemos en otro aspecto de la situación para que esto continúe andando, pero sin tanta presión y sin estar tan montado encima de ello. Y es el entender de que podemos tener el plan, podemos tener la idea, al mismo tiempo el flexibilizarnos un poco, y no significa, bueno, si no se dio, no se dio y ya está, sino me abro a las posibilidades de que quizás no salga como yo quería, pero no significa que es algo malo, puede que se esté dando paso a que salga aún mejor, de una forma diferente, en un camino distinto. Y justamente fue lo que se me presentó en ambas situaciones. En el aspecto más de soltar el control y permitirme disfrutar el viaje y no tener cierta expectativa y no tener un plan cada día, cada minuto, cada segundo, me permití reconectar y conocer una ciudad a la que he ido por tantos años desde que soy chiquita y verle otra cara. Y no verle la de típico turista que solamente vamos al mall y ya. Fue el conocer el lado artístico yendo a museos, fue el conocer vecindarios icónicos y pasarla increíble, como nos fue cuando fuimos a Calle 8. Fue el abrirme a comer en nuevos restaurantes, probar diferentes cosas, pasear por diferentes vecindarios y pasármelo increíble. Y eran cosas que yo no tenía previsto, y seguramente si yo hubiera estructurado
un plan, si yo hubiera estructurado un esquema de este va a ser el itinerario, la mitad de esas cosas ni siquiera me hubieran pasado por la cabeza. Entonces fue el yo conscientemente decir, mira, voy a soltar y me voy a abrir. Nuevamente porque es un contexto cómodo, es un contexto donde me siento seguro, pero fue el abrirme no desde el forzarme a soltar el control porque me toca o porque la gente me dice, sino por hacer el ejercicio consciente de qué pasaría si me permito abrirme a las diferentes posibilidades que hay allá afuera, que no tengo previsto, que no tengo en una lista, que no tengo pensado. Y fue exactamente lo que sucedió en el contexto de la vacación, en el contexto del break, en el contexto del viaje. Y qué delicioso fue y qué maravilloso fue, y es algo que quiero hacer más a conciencia. Puede ser en futuros viajes, como puede ser en otro tipo de experiencias, porque de nuevo, yo suelo ser el tipo de persona, o he sido por mucho tiempo, que le gusta tener todo gestionado. Para ponerles un ejemplo adicional, yo soy el tipo de persona que si tenemos el plan de que nos vamos a ver un grupo y vamos a comer en cierto restaurante, en cierto lugar, yo soy el tipo de persona que ni siquiera me dejo sorprender de, ok, es primera vez que voy y veo que hay en el menú y que me provoca en ese momento, sino que yo un día antes ya te estoy revisando el menú y ya sé exactamente lo que voy a pedir. O sea, hay ese nivel de control. Y para mí es empezar a hacer el ejercicio consciente, sobre todo en áreas en donde no es algo tan debido a muerte, no es algo de que si tomas la decisión errónea, entre comillas, todo va a salir mal, sino que es algo de que, mira, si me permito llegar allí y estoy un poco indecisa al principio y me sorprendo o me doy la oportunidad de déjame probar algo distinto versus lo tradicional de ya vi el menú el día antes y ya sé qué voy a pedir y ya lo tengo todo acomodado y cuando llego ya controlé todo. Es brindarme la oportunidad de abrirme a nuevas experiencias y nuevas oportunidades. Y por el otro lado, con la parte que no estaba tanto en mis planes, pero que me tocó gestionar y que estaba también atado a aspectos un poco más importantes, si se quiere, o no necesariamente o no debido a muerte, pero que sí conllevan un peso más grande en mi vida actualmente. Para mí era el hecho de hay cosas aquí que se salen de mi control. Era ni siquiera el cómo lo controlo, cómo lo gestiono, sino el hacer las paces con ya de entrada sé que esto no lo puedo manejar. Y para darles un poquito más de información, y de nuevo, eventualmente ya les hablaré más en detalle de todo, cuando hablamos de procesos legales, cuando hablamos de procesos migratorios, cuando estamos gestionando ciertos papeles, ciertos documentos, hay una parte que está en nuestras manos, que es, ok, estos son los documentos que tienes que mandar, estos son los pasos que tienes que dar, estos son los fees que tienes que pagar, esto es lo que tienes que ver con la abogada, y ya había hecho esa parte. La incómoda o la difícil para mí o la que se complica es la parte que justamente se sale de mi control, que mayormente suele ser el tiempo de espera, suele ser el periodo en donde de repente te dicen te faltó algo y no lo tenía previsto y es ok, tengo que ver cómo lo gestiono, pero no puedo controlar el aspecto de si ellos me piden más evidencia o no, solo puedo controlar el, ok, me estás pidiendo algo más, déjame ver cómo lo resuelvo. Es el hecho de que si hay un tiempo tradicional de esta respuesta te la damos en 3 meses, pero ya van por 4, no puedo controlar eso. Lo que puedo controlar es la actitud que tengo frente a la situación y el seguir desarrollando la paciencia, que como ya hemos hablado anteriormente, fue algo que yo manifesté y puse allá afuera hace 2 años y coincidencia o no, que cada vez siento que, olvídense de coincidencia, que tenía que pasar así, fue como esa gota que derramó el vaso de, ok, ahora se vienen todo este tipo de situaciones diversas a nivel personal, a nivel profesional, que te van a testear para que tú puedas desarrollar la paciencia que tanto querías y que tanto pediste. Así que cuidado con lo que desean. Pero en este contexto, aún en la parte que yo pude gestionar, que yo pude manejar y que yo pude accionar de alguna forma, llegó a no ser suficiente hasta cierto punto, porque yo necesitaba que ciertos trámites se finiquitaran para final de junio y desafortunadamente no fue así. Y quedé un poco en un limbo de, ok, sabía que si esto no llegaba, iba a tener ciertas consecuencias a nivel laboral. Y aún allí, en ese punto, yo quería controlar cómo se iba a dar ese cierre, cómo se iba a dar esa conclusión, cómo yo iba a despedirme de ciertas oportunidades, cómo yo iba a cerrar un ciclo. Y en el último segundo en donde ya yo estaba segura de que esto va a ser así,
no fue el final que yo pensaba, porque no terminó siendo un final 100%. Fue entrar un poco en esta área gris, si se quiere, en donde lo pusimos en pausa. Fue vamos a darle unos días más, vamos a darle una semana más, a ver si se logra ese resultado que queremos y podemos continuar el camino que venimos transitando. Entonces, para mí, en ese momento, que de nuevo ya les contaré más en detalle, cuando yo juro y pienso de que esta es la manera como me voy a despedir de esto, es la manera como voy a cerrar este ciclo, es la manera en cómo va a terminar este capítulo de mi vida, fue no, mi ciela, no va a ser así. En parte va por esas vías, pero no va a suceder como tú lo estás queriendo gestionar, controlar, manejar. Y aún allí es abrirse a lo desconocido, es abrirse a la incertidumbre, que de nuevo, cuando volvemos a los dos ejemplos que les decía, cuando se trata de incertidumbre en un aspecto cómodo, en un aspecto seguro, como lo fue el tema de las vacaciones, bueno, hay la incertidumbre de que no sé qué vamos a hacer hoy. Eso es un tipo de incertidumbre, es un tipo de no sé qué va a pasar, pero me abro a lo que venga. Versus cuando es un tipo de incertidumbre que te genera estrés, que te genera preocupación, que te genera ansiedad, pero seguimos cayendo en lo mismo. Es incertidumbre que no podemos controlar, no podemos solventarlo ni en el tiempo que queremos, ni de la manera que queremos. Entonces, para mí, toca el abrirse a déjame ver cómo esto fluye, déjame seguir desarrollando paciencia, déjame ver qué otras puertas empiezo a tocar. Y una de las cosas interesantes que empezó a suceder en este aspecto fue que decidí cambiar un poco mi perspectiva, de nuevo, desde la queja, desde el enojo, desde la frustración, desde el por qué a mí, que todas estas sensaciones, todos estos sentimientos son válidos, pero era cómo puedo verlo desde una manera distinta, en donde yo me sienta apoyada, en donde yo me sienta inspirada, en donde yo esté buscando soluciones en lugar de queja y en lugar de problemas. Y para mí fue ok, si llegamos a fin de mes y no tenemos los objetivos cumplidos, que en parte fue lo que sucedió, y no tenemos todo resuelto y no puedo continuar ejecutando ciertas acciones y transitando ciertos caminos, ¿qué pudiera estar haciendo en vez? Y ese switch y esa pregunta fue lo que a mí me permitió abrirme a un mundo de posibilidades, igual que como lo estaba haciendo con el tema vacacional, y verlo desde ok, ¿qué pasa si esto es la oportunidad de retomar caminos y vías que había dejado un poco abandonados, reforzar y meterle más tiempo, energía y dedicación a cosas en las que sí, vengo trabajando y le vengo dedicando, pero pudiera hacer más? Incluso el abrirme a opciones que no tenía previsto, que no estaban en la lista, que no estaban en el panorama, pero el permitirme cambiar de opinión, el permitirme trabajar el mindset y el permitirme verbalizar me abra lo que venga versus por qué yo, que también tuve las dos. Al principio fue un poco desde la frustración de por qué a mí y esto no es justo y se está acabando esto, y después fue quizás, al igual que con el tema de la paciencia, tú venías deseando, manifestando, decretando y pidiendo que esto llegara a un fin. No es el fin que tú tenías previsto, no es el fin como tú lo querías, no es el fin en donde tú tienes la última palabra, pero es un fin, es una conclusión. ¿Qué te está permitiendo ahora esta oportunidad? Es verlo no desde un obstáculo, sino justamente desde eso, una oportunidad de intentar algo nuevo, de gestionar nuevos caminos, de explorar nuevas opciones. Y el empezar a ver eso me dio un poco más de fe, de incentivo, fue como que me volvieron a prender la chispa, y para mí fue entender que hacer estos cambios de mindset, hacer estos cambios de actitud y hacer estos cambios de pasar de porque a mí y la víctima y estoy enojada, estoy frustrada, que es como permítete estar allí un rato, pero no te quedes allí estancada, y en vez pasar a ¿qué oportunidades me está trayendo esta situación que quizás en este momento se vea como se está acabando todo y todo va mal? Pero si me permito verlo desde una perspectiva diferente, puedo ver de que no, de hecho acá hay más oportunidades de las que yo creo y de las que me estoy permitiendo ver. Y para mí fue el permitirme ver de que esto me estaba abriendo un mundo de posibilidades con mi negocio, con mi futuro, incluso con el renovarme, el intentar algo nuevo, y como ya hemos hablado anteriormente, con
cambios y con ciclos, porque sí, mucho de esto involucra cambios en sentido de dirección, involucra cambios en toma de decisiones, involucra cambios en yo pensé que esto era lo que iba a continuar haciendo, sea que lo quería o estaba cómoda, estaba en zona de confort, independientemente de lo que fuera, pero este era el plan, esto era lo que yo estaba controlando de alguna manera. Cuando me permito ver de que esta es una oportunidad de redireccionar, sea algo similar o algo completamente nuevo, da miedo y aterra, incluso desde la decisión consciente y desde el quiero hacer esto. Ya lo hablamos con el tema de mudanza, ya lo hemos hablado en otros contextos. Pensémoslo incluso en el aspecto de emprendimiento, cuando de repente venimos transitando cierto camino y sea por decisión propia, consciente de quiero un cambio o porque la vida te empujó en esa dirección, es el permitirnos ver qué más es posible, qué está allá disponible y qué son opciones que yo quizás ni siquiera sabía que existían porque no me estaba permitiendo explorar más allá de lo que tengo aquí, en la periferia, en el frente, en lo que tengo inmediato. Da miedo saltar al vacío, da miedo el explorar nuevas opciones, sea porque te lleven a darte cuenta que el camino que vienes transitando ya no es el que quieres, y eso también da miedo y eso también da frustración, y a veces uno prefiere, como dicen por allí, malo conocido que bueno por conocer. Es como, bueno, quizás esto no es lo ideal o no es lo mejor que puedo hacer, pero lo conozco y sé cómo funciona y sé manejarlo y acá tengo el control. Nuevamente volvemos a esa falsa idea de que puedo controlar todo y puedo gestionar todo y me puedo quedar aquí. A veces incluso en esa zona de confort en la que te venías quedando, que estabas eligiendo conscientemente quedarte allí, la vida dice, te voy a dar el empujón que necesitas, que muy dentro de ti tú quieres, que tú también vienes deseando para poder llegar a ese siguiente nivel. Eso es lo que yo empecé a permitirme. Y curiosamente, cuando empecé a hacer el cambio en mi mindset de cómo iba a terminar el mes de junio y cómo iba a llegar a esa conclusión, fue el permitirme verlo 180 grados en la otra dirección y decir, ok, si este es el final de este camino, ¿qué me puedo permitir explorar ahora? ¿Qué puedo hacer con todo este tiempo? ¿Qué puedo hacer con toda esta energía? ¿Qué puedo hacer con todos estos recursos? Y fue de nuevo hacer mi lista de, ok, puedo volver a retomar ciertos proyectos que tenía engavetados, puedo dedicarle más tiempo a mi negocio, puedo abrirme a nuevas posibilidades. Y lo curioso de todo es que incluso en ese proceso en el que me estaba permitiendo abrirme a nuevas oportunidades y nuevas posibilidades, quise utilizar la carta del control y definitivamente no me salió. Y cuando digo quise utilizar la carta del control, es que tuve como ese pico. Es casi como un proceso de duelo de tengo la frustración de que esto está llegando a su final y no es como yo quería, pero vamos a verlo de esta manera ahora positiva. Mira todas las cosas que voy a poder hacer ahora con este tiempo y esta energía y todas estas herramientas. Y literalmente me senté con ChatGPT y me senté con Notion y armé un calendario y una estructura de, ok, mis días ahora se pueden ver así, si no estoy haciendo esto, y ahora transito esto, y esto es como se va a ver hora por hora, día por día, y esto es lo que voy a poder lograr en un mes. Y sonaba emocionante y sonaba como, ok, esta va a ser mi nueva vida. Y oh sorpresa, un par de días después, cuando juro que llegamos al final de esta situación, llegamos al final de este ciclo, me dicen, mira, todavía no. Mira, vamos a darle un poquito más de tiempo. Mira, vamos a ponerlo en pausa. No es el fin, tampoco te estás quedando, vamos en este intermedio. Y yo me quedé así como, ni siquiera de la forma como yo iba a cerrar este ciclo lo pude gestionar, lo pude controlar y pude tener la última palabra. Y nuevamente, era la vida repitiéndome la lección de controlas prácticamente nada. No significa que ese plan que me armé no me ayude. No significa que esas ideas que me creé no me funcionen. Porque incluso cuando me permití ver esa pausa como una oportunidad de... Es una extensión del break que ya venías de vacaciones, pero también venías cargada, lidiando con un montón. Por allí tienes unos días más de una pausa no planificada, no gestionada, pero está todo bien. Permítete dártela, permítete seguir explorando diferentes opciones, permítete jugar un poco con ese calendario que hiciste, permítete ver qué más es posible y qué puedo empezar a transitar. Y si después de esa breve pausa todo vuelve a la normalidad y retomas el camino donde estabas y lo sigues transitando, para mí fue la oportunidad de verlo como me iban a quitar algo o iba a terminar algo que no necesariamente quería que terminara,
eso me impulsó y me llevó a ver varias posibilidades, y ahora que eso que me estaban quitando y que estaba terminando, hay una gran posibilidad de que vuelva. Eso no significa que tengo que hacer caso omiso a todas estas nuevas ideas y a todas estas nuevas oportunidades que me estaba planteando. En su lugar, decido verlo como esto fue un despertar, esto fue un reset, esto fue la oportunidad de reconectar con viejas pasiones, de reconectar con viejos proyectos e incluso abrirme a nuevas posibilidades que por ningún lado me pasaban por la mente de que estaban disponibles o eran siquiera una posibilidad. Y para mí fue el conscientemente cerrar este mes, porque el tiempo no lo controlamos, no lo detenemos, no lo gestionamos en cuanto a no lo puedo pausar y está bien, pero fue el hacerme la promesa de alguna manera de que si todo vuelve entre comillas a la normalidad y a lo que ha sido por los últimos años y vuelvo a mi rutina y vuelvo a lo que he estado haciendo, no significa que todo esto que se generó brevemente como posibilidades lo voy a dejar ir o lo voy a ignorar o me voy a deshacer. Para mí era necesario que parte de esto sucediera para yo volver a reconectar con tantas cosas que he querido hacer, pero he llegado a caer en no tengo el tiempo, no es momento, vamos a aplazarlo. Y fue en parte un recordatorio de el tiempo es de las cosas que no vuelven, es un recurso muy preciado, y en lugar de estar esperando a el momento perfecto y el tiempo perfecto con las herramientas perfectas para yo poder empezar a evaluar, a transitar siquiera parte de estos nuevos caminos, me voy a permitir armarme esta estructura, armarme esta estrategia, que en parte ya lo estaba haciendo con lo del calendario que les dije, en donde pueda sostener ambas, porque sé que soy capaz de hacerlo, no desde el multitasking, no desde el llegar a punto quiebre, sino de una manera sostenible y sustentable para mí, en donde ese chispazo que me dieron y ese, mira lo que sí hay disponible, siga allí y lo pueda seguir explorando y no lo vuelva a engavetar y no me vuelva a cerrar a otras posibilidades, mientras en paralelo sigo transitando el camino por el que voy, a mi manera, en mis tiempos y de la forma en que yo determine que sea lo mejor, sin volver a caer en esta idea de gestiono todo, controlo todo. Nuevamente, no controlamos prácticamente nada, y si bien da miedo, y si bien da frustración, y si bien da nervios, también nos podemos permitir la oportunidad de verlo como un nuevo comienzo, como una nueva forma de ver las cosas, como infinitas posibilidades. Y aun cuando no tengamos en claro cómo se ve ese nuevo camino, qué posibilidades hay, qué chances hay, es el conectar con esa chispa y esa esencia de lo nuevo, lo interesante, lo novedoso, lo creativo, lo hermoso. Así no sepamos cómo se ve y da miedo, pero es el por qué no darnos la oportunidad de explorar nuevas vías, por qué no darnos la oportunidad de jugar un poco con la vida, de soltar más y de permitirnos abrirnos a todo aquello que está disponible, así en este momento no sepamos que está allí para nosotros. Y para mis female entrepreneurs que están viendo o escuchando este episodio y lleguen a conectar con alguno de los aspectos que hemos hablado el día de hoy, sea la parte de transitar tanta incertidumbre y cambio, sea la parte de que nos cueste soltar el control, sea el que queremos gestionar y manejar cada detalle de cada aspecto de nuestro negocio, nuestro lanzamiento, nuestro contenido, nuestra estrategia. Acá estoy para ustedes. Y empatizo y las entiendo porque yo también sostengo un negocio en donde muchas veces quiero poder controlar la viralidad de mi próximo video, o cuántas personas se inscriben a las mentorías, o cuántas personas están interactuando con el siguiente video de YouTube. Entiendo, hay una gran parte de nosotros que quiere tener este sistema donde todo sale perfecto y monetizamos a la perfección y todo sale increíble, y definitivamente no es el caso, y está bien entender y aceptar esa realidad. Pero si en este momento todavía te cuesta un poco ese soltar el control, ese permitirte delegar si es necesario, ese permitirte explorar otras vías, quizás ya vienes transitando tu negocio desde hace un tiempo y te sientes estancada y sientes que las ideas no llegan y te sientes prácticamente aburrida y quieres un reset y quieres un cambio y quieres algo nuevo, pero te da miedo dar ese paso. Si por el contrario eres alguien que está empezando a explorar la idea, la posibilidad
de empezar un negocio propio, de lanzar tu producto digital o en físico, de lanzar tu podcast, de empezar a dictar cursos, de brindar mentorías, pero te sientes insegura y sientes ese miedo de por dónde empiezo y no sé cómo hacerlo y ya hay tanta gente haciéndolo y cómo voy a poder diferenciarme del montón. Acá estamos para ti. Acá les aviso de que para el mes de julio estoy habilitando 3 espacios para trabajar uno a uno en íntimo y con una estrategia que se ajuste a tus necesidades, a tus recursos, a tu tiempo, porque aquí no hacemos un copy-paste para todo el mundo. Aquí lo que yo trabajo con clienta A no es lo mismo que yo trabajo con clienta B. Aquí nos damos la oportunidad de primeramente hacer un escaneo, un paneo, un análisis de tu mundo interno. ¿Qué te está diciendo en este momento el síndrome del impostor? ¿Cuáles son esas dudas y esos miedos que tú tienes a la hora de lanzar tus servicios, de lanzar tu negocio, de empezar a comunicar más por redes sociales o cualquier otro obstáculo que estés enfrentando en este momento? Y luego de hacer ese análisis y luego de hacer las paces y de reconectar con ese autocuidado, ese reconocernos como dueñas de negocios, como empresarias o como seres humanos que nos estamos dando la oportunidad de hacer algo nuevo, donde no hay una guía predeterminada y donde no hay un solo camino para hacer las cosas. Te invito a que trabajemos juntas. Te invito a co-crear esa transformación de adentro hacia afuera, de poder sanar todas esas creencias limitantes que llegamos a tener con cómo voy a monetizar, nadie me va a comprar esto, nadie va a ver mi contenido, a nadie le va a importar esto que estoy lanzando. Y en vez, conectar justamente con la importancia, con el valor, con eso tan único, aunque quizás para ti se sienta como algo más del montón, pero te prometo que esa idea, que ese producto, que ese servicio que tú tienes allí engavetado o que quizás los medios sacaste y todavía estás ahí como, ¿será que sí? ¿Será que no? Quiero que entiendas y conectes con eso tan especial y eso tan único que tú tienes allí en tus manos y que puede estar siendo de servicio y de ayuda para tu comunidad, para otras mujeres, para otras emprendedoras, para otras empresarias. Así que si tú estás buscando ese acompañamiento personalizado, esa guía, esa persona que te va a llevar de la mano y te va a permitir ir de punto A punto B, un punto B en donde te sientas satisfecha, en donde te sientas realizada, en donde te sientas orgullosa de cada paso que estás dando, en donde no te quedes en el hueco de pero me falta, pero no hice, pero fulanita ya va más adelante, pero la otra ya está generando 6 cifras y yo no, sino en vez entender y conectar cómo funciona el negocio por y para ti, cómo tú estructuras algo que es único y de lo que tú te sientes 100% conectada, 100% enraizada y que dices, esta es la manera que a mí me funciona, esta es la manera en cómo yo voy a poder ayudar a otras personas, tengo claridad en mi propósito, tengo claridad en la vía que quiero transitar, me permito abrirme a las posibilidades, no estoy buscando controlar todo, no estoy buscando que todo se dé de cierta y determinada manera, tengo un plan y tengo una estrategia, pero también me permito abrirme a las diferentes posibilidades, diferentes opciones y diferentes maneras de llegar a ese objetivo. Si tú te identificas con esto, me puedes enviar un email a info@pameluna.com. También en la descripción del episodio te dejo el link directo de nuestro formulario inicial. Es un formulario en donde te hago ciertas preguntas para conocerte un poco mejor, qué es lo que estás buscando, cuáles son tus aspiraciones, de qué va tu negocio, sea de que ya lo lanzaste o si todavía no tienes nada allá afuera y vamos a empezar de cero maravillosamente. Es mi honor y mi placer el poder acompañarte a transitar este camino empresarial, de emprendimiento, de hacer algo distinto y de atreverte a apostar por ti. Ya saben, solamente 3 lugares voy a habilitar para el mes de julio porque me gusta poder dedicar mi tiempo, mi energía, mis recursos de la manera más intencional y más personalizada para ti. Así que ya sabes, info@pameluna.com. Si estás interesado en los servicios me puedes escribir. Podemos agendar también una breve llamada en donde hablemos de tus necesidades y qué es eso que quieres lograr y que estás buscando. También puedes llenar el formulario que me permitirá saber que estás interesada en estos servicios. Yo te contacto, concretamos, agendamos y hacemos que esta transformación sea posible a partir del día de hoy. Nuevamente gracias por acompañarme
Espero que toda esta historia, que sé que todavía le faltan piezas, ya les iré contando, ya les iré dando más información y detalle de cómo se va viendo este rompecabezas, porque yo todavía no lo tengo en claro. Yo todavía estoy transitando y gestionando y estoy internalizando e integrando tantas cosas que en la medida en que yo lo voy viviendo y yo lo voy transitando, les voy dando poco a poco esas piezas y juntos vamos a ir entrelazando esta historia. Pero les agradezco que sean parte. Espero que al menos algún aspecto de todo lo que hemos hablado el día de hoy te sea de utilidad. Si te estás sintiendo como que estoy frustrada porque trato de gestionar y controlar todo y no me sale, si estás buscando un impulso o una señal para darte la oportunidad de soltar un poco, y puede ser en un contexto más seguro, más tranquilo, no tienes que ir de 0 a 100, pero es el brindarte la oportunidad de abrirte a las infinitas posibilidades que están allá afuera y que quizás en este momento ni las estás viendo y ni sabes que existen. Espero que este sea un llamado y una señal para que te permitas esa oportunidad. Gracias nuevamente por verme, escucharme, y nos acompañamos en una nueva oportunidad en Esperando la Señal Podcast, que lo tienen disponible por YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Hasta la próxima. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.